Tres, tres, cuatro. Quería escribir una letra de ella, pero ella sí, ya. Yo tenía un plato para que me acaba de eso. Conectado, vamos a empezar la clase de días. Estoy en su sección. En el Canvas estoy entrando a semanas de dos. Estamos en semana de pero en estas operaciones con la manera de luego la idea de visitar otros programas. Entonces, estoy empezando a trabajar en este tema. Bien, ustedes luego pueden más o menos tener una idea clara de cómo se trabaja con vectores. Los vectores permiten almacenar datos, al igual que los arreglos, pero son internamente estructuras completamente diferentes, ¿ya? Entonces, sirven para lo mismo, pero internamente la estructura es muy utilizada. Bien, entonces, ya ustedes saben de que Alex, bueno, hizo una clase que se llama Standard Template Library, que se conoce como HTL, que tiene varios contenedores. Todos los que están viendo acá. No solamente está en la clase vector, sino también tienen estas otras clases. Esas las van a chequear en otros cursos, pero en este curso solamente vamos a ver esta de la clase vector. Si están en ciencia de datos o en computer science, seguramente van a mirar en el curso de programación 3, yo creo que en la nueva malla tiene otro nombre, van a encontrar las demás estructuras. Pero ahora solamente estamos trabajando con la clase vector. Entonces, en el vector, crean un vector y pasan un objeto de esta clase que se llama vector. Entonces, cuando ustedes quieren declarar, lo primero que tienen que hacer es colocar el include de la librería, que en este caso es esta de acá. Entonces, lo primero que hay que hacer en el programa es esto, para poder crear luego un objeto de esa clase. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esto es más o menos así.
Cuando ustedes, por ejemplo, tienen esto, y dicen, no, por ejemplo, mi variable de ya va a ser un vector que va a almacenar datos de tipo entero. Lo declaran así, ¿no es cierto? Ya, pero para poder hacer eso, ustedes lo primero que tienen que hacer es incluir la librería, donde está la definición de la clase vector, que es esta aquí. Una vez que incluyen la librería, recién pueden declarar la variable. ¿De acuerdo? Ya, pero mire, hay mucha diferencia entre lo que es un vector y lo que es un arreglo, porque, por ejemplo, cuando yo declaro un arreglo, le digo la cantidad de casilleros y le digo el tipo de datos, ¿no es cierto? Es un arreglo estático. Entonces, lo que yo tengo aquí son 5 casillas contiguas en las cuales yo voy a almacenar información. Y esto se llama A. Y ahí van a estar los datos. ¿De acuerdo? Ya, en cambio, cuando yo declaro un vector, lo que estoy creando es un objeto de la clase vector, que cuando lo graficamos, más o menos lo grafico así, ¿ya? ¿Por qué? Porque aquí va a haber atributos y va a haber métodos. ¿Ya? Por ejemplo, el pushback, en placeback son métodos. Entonces, el vector B, ¿sí? Es todo esto. Dentro de esta estructura, que es muy distinta de la de allá, hay una zona en la cual van a estar los datos y van a almacenar ahí ustedes la información. ¿De acuerdo? Pero no es solo eso, porque acá hay más métodos o funciones que van a manejar esos datos. ¿Listo? Entonces, esta estructura normalmente tiene un iterador que se llama el iterador begin, que va a apuntar en todo momento al inicio de esta zona donde están almacenando realmente los datos. Y hay otra que se llama end, que apunta a una posición siguiente al último. ¿Ya? De acuerdo, o sea, el end apunta a una posición después del último. ¿Claro? Y ahí entonces hay más métodos que ustedes van a aprender a usar para usar esta estructura. ¿Por qué? Porque les conviene aprender a trabajar con vectores porque muchas de las cosas ya están hechas. En cambio acá tienen que hacer todo de manera nativa. ¿Ya? Si yo quisiera insertar un dato por código tengo que pedir el espacio, redimensionar, mover todos una posición hacia la derecha, etcétera, etcétera. Pero si el arreglo es estático ni siquiera puedo hacer eso. Si el arreglo es dinámico, podría hacer esos movimientos. En cambio, acá ustedes tienen, por ejemplo, la función insert o la función pushback que eso hace automáticamente. No es que eso automáticamente, sino que alguien lo ha programado y les ha puesto a ustedes disponibilidad para que puedan usar esas funciones o métodos. ¿Listo? Ya, entonces la idea es empezarlas a conocer. Las vamos a revisar. Más o menos esta es la estructura, ¿no? Acá tienen el iterador que apunta al inicio, acá tienen el iterador que apunta al final, que es una posición después del último. Luego tiene el tamaño, en este caso del vector es cuántos datos tengo registrados en el vector, en este caso tengo 6. Pero la capacidad del vector puede ser otra, o sea, puede ser igual o puede ser mayor. ¿Ok? Bien, entonces vamos a ver operaciones sobre el manejo del vector. Las operaciones son 4, o sea, cómo crear un vector, cómo leer datos del vector, cómo actualizar información del vector o cómo borrar elementos del vector. ¿Cómo declaran un vector? Lo declaran así, miren. Ustedes dicen, por ejemplo, B1 es un vector que va a almacenar datos de tipo entero. Entonces, todos los elementos del vector van a ser de tipo entero. Aquí están declarando un vector también que almacena datos enteros, pero además lo han inicializado con esos valores. O sea, ya tienen 4 valores registrados. Mientras que en esta definición solamente existe el objeto, pero no hay ningún dato adentro. ¿Ok? Cuando ustedes definen de esta manera, han creado un vector que se llama B3, que va a almacenar datos enteros, pero está dimensionado con, en este caso, 14 elementos, y los 14 elementos han empezado en 5, 5, 5, 5. ¿Ok? Y entonces hay varias maneras de poder escribir un vector. Si quieren un vector vacío, un vector con datos, o un vector que le han dicho cuántos casilleros quieren que tenga. Sin embargo, este vector en el transcurso del programa podría ser más grande o podría ser más chiquito.
¿Ya? No es rígido. Acá, por ejemplo, han creado un vector que se llama B4, que va a almacenar datos enteros y tiene dos cifras. Entonces, se puede definir así. Listo, entonces operaciones básicas para trabajar con los vectores. Primero, vamos a ver cómo crear o agregar elementos. Dice, el vector se permite agregar en cualquier posición, al final o entre valores al inicio directamente. O sea, si yo tengo ya un vector con datos, no puedo insertar en el índice 0. Al momento de agregar, se incrementa el tamaño y se redimensiona automáticamente si es necesario. Por ejemplo, aquí han creado un vector vacío, ¿no? Que va a guardar datos enteros. Cuando utilizan la función pushback o el método pushback, lo que están haciendo es insertar un elemento al final del vector. Estamos insertando el 10 al final del vector. Entonces, esto tenía casilleros, se dimensiona y está alojando al 10. El placeback hace lo mismo, o sea que ya tendrían dos elementos en el vector 1. ¿Listo? Ya, ahora, pueden usar pushback o el placeback. Desde la versión del C++ 11 también existe esta instrucción. Pero esta otra también todavía existe, ¿ya? O sea, ambas hacen lo mismo. Luego tenemos la función insert, que lo que hace es insertar un elemento en la posición que ustedes le digan. Por ejemplo, ustedes tienen este iterador, ¿no? Que es el iterador que apunta al inicio del arreglo. Entonces, si le suman 1, estaré insertando en realidad en la segunda posición el 20. ¿Se entiende eso? Pueden usar el insert, también pueden usar el replace. Hacen lo mismo. ¿Ya? Las dos instrucciones hacen lo mismo. Estas insertan al final, estas insertan en un sitio que ustedes ven aquí. ¿Ya? Pero ojo que no pueden insertar en la primera posición, o sea, al inicio, ¿no? Esta funcioncita resize lo que hace es que cambie el tamaño al vector. Por ejemplo, aquí están haciendo que el vector, aquí, si tuviese dos datos, acá están cambiando el tamaño, le están cambiando el tamaño de 2 a 10. Tengo 10 casilleros en el vector. Y entonces está inicializando los casilleros que no están ocupados con el valor 4, ¿no? Eso es lo que está haciendo. Entonces, fíjese que el vector, cuando se ejecuta su programa, puede cambiar de tamaño. ¿Se entiende ahí? ¿Alguna pregunta? Con respecto al resize, ¿qué pasa si disminuye el tamaño en vez de aumentar? ¿O no se puede eso? También, pero perderías los elementos, ¿no? Entonces, en ese caso, no importaría el número que se le pone al costado porque ahí dice valores adicionales. No, lo que pasa es que este valor es con qué valor va a llenar los casilleros que estás insertando. Si tu vector tuviese 2 casilleros, estás haciendo que crezca de un tamaño de 2 a 10. ¿Ya? Pero este parámetro está indicando que del tercero, cuarto, quinto hasta el número, depende cómo lo cuentes, está con 4. Y en el caso de una reducción, no afectaría, en ese caso no iría a ninguna parte. No, porque le estás cambiando el tamaño. Depende cómo lo uses. ¿Ya? Sí. No, el primero es igual. Muy fácil, sí. Eso lo en la última posición o en la nueva posición. Depende. Si está dimensionado, lo coloca en el sitio que le corresponde. Pero si no está dimensionado, primero redimensiona. ¿Ok? Y ahí te coloca el dato. ¿Ya? Por favor. ¿Ya? Ahí te vas a dar cuenta. Si tú tienes, por ejemplo, que tienes los datos hasta acá, pero y tú haces un pushback, como eso te está dimensionado, todavía tienes casilleros, te lo va a colocar aquí. Y él avanza a una posición. ¿Ya? Si tuvieses todo lleno y dices pushback, entonces te va a gestionar un casillero más y ahí va a colocar el. Y obviamente se va a apuntar al casillero siguiente. Trabajar de esa manera. ¿Por acá querías preguntar? ¿Alguien quería preguntar por acá? ¿Ariana quería preguntar algo? Sí, yo estaba haciendo lo que pusiste de Beijing así, pero no me es posible porque ahí me dice que hay un error. Cuando pongo Beijing V, me voy a generar una variable V. Entiendo cómo hablas declarado. Ahorita vamos a ver los recorridos. ¿Se entiende cómo trabaja el pushback? ¿Ya? El pushback
o el playback son lo mismo, son instituciones diferentes, o sea, tienen diferentes nombres, pero el objetivo es el mismo. ¿Ok? Ahora, acceder a los elementos del vector, ¿no? Dice, esto permite la lectura de funciones aleatorias utilizando los subíndices entre brackets, como los arreglos. Pero también se puede utilizar el método la position. La librería estándar STL permite utilizar los iteradores para acceder a los valores con ayuda del con ranks. Vamos a decir ya, por ejemplo, acá. Este es un vector que tiene 10 casillas, ¿no? Va a almacenar datos de tipo entero. Entonces, lo que está haciendo esta funcioncita es inicializar esos 10 casilleros desde un valor inicial, que es el que dicen aquí. Entonces, desde el iterador begin hasta el iterador end, es decir, está recorriendo todo el arreglo, va a colocar ahí números consecutivos desde el 1. O sea, el 1, 2, 3, 4, hasta que termine. Como son 10, va a poner los números del 1 al 10. ¿Se entiende eso? Ahora, ustedes pueden acceder a los elementos del arreglo usando los corchetitos, ¿no? O sea, por ejemplo, este estaría accediendo al elemento 0 y 1, al segundo elemento, porque inicia desde 0. Pero también lo podrían hacer así, con el método add, ¿ya? Solo que se va entre paréntesis. La diferencia entre este y este es que este, por ejemplo, si el arreglo tiene 10 datos y ustedes ponen acá result 19, por ejemplo, no detecta el error, simplemente están invadiendo memoria que pidió. ¿Ya? En cambio acá se va a darse cuenta de que si la dimensión del vector es de 10, no puedes poner un valor más allá de 9 en realidad, ¿no? Porque se va desde el 0 al 9. ¿Bien? Estás controlando. ¿Se tienes ahí? Ya, ahora van a entender mejor. El dibujito que está en la parte superior está viendo más o menos una vista lógica del vector. Es decir, no está viendo en realidad todo el objeto porque aquí hay métodos que van a manejar esos datos, ¿no? Pero está viendo esta zona de la estructura. ¿Sí? Y entonces fíjense, está el iterador begin, está el iterador end. El begin apunta al inicio y el end apunta a una posición después del último. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen este vector que se llama B1, y ahí tienen los elementos, el 10, el 20, están almacenados esos en cada casillero de arreglo. Entonces, ustedes pueden, por ejemplo, hacer que un iterador apunte al mismo sitio donde está apuntando el iterador begin. Pero ojo, que esto pareciera un puntero, pero no es un puntero. O sea, es algo más que un puntero. Miren, en su máquina, como la tienen encendida, entren aquí al manual de referencia de C++. En C++ y les va a llevar este link. Ustedes entran y ahí coloquen esa palabra. Interior, ¿no? Bien, entonces cuando ustedes esa zona van a tratar de más o menos entender lo que es un iterador. El puntero era una variable que almacenaba una dirección de otra variable. Simplemente es una dirección de. Ahora, con el puntero yo puedo recorrer un arreglo, de principio a fin. Entonces utilizo aritmética de punteros, si le puntero más, puedo recorrerlo. ¿Bien? Este es algo distinto de un puntero. Esto es un iterador. ¿Ya? Fíjense que un iterador en realidad tiene más información que solamente un puntero. Tiene todos estos valores de acá. En realidad es una clase. ¿Ya? Y dentro de la clase hay bastante información. Entonces, nosotros, por ejemplo, aquí ustedes ven, miren acá la función B. En la función B, ustedes tienen un arreglo que tiene 5 elementos, ¿no? El 10, el 20, el 30, el 50. Y entonces han definido una clase que se llama mi iterador.
Es una clase, ¿ya? O sea, no es un dato sencillito, no es un entero, no es un doble, no es una dirección, es una clase. O sea, dentro de esta clase hay bastante información. Toda la que están viendo acá. ¿Listo? Entonces, acá están creando una variable que va a ser de este tipo, o sea, de esta clase que se llama myIterator. Ya, entonces acá, por ejemplo, les doy un ejemplo del arreglo que se llama numbers, ¿no es cierto? Van a ir desde el inicio hasta el final. O sea, han puesto acá dos iteradores. Aquí y aquí dice number más 5. O sea que este de acá estaría apuntando, from estaría apuntando al 10, ¿sí? Y este otro estaría apuntando a un offset de 5. Sería 1, 2, 3, 4, 5. ¿Se dan cuenta que es una posición después del último? Y entonces estos tienen dos iteradores. Uno se llama from y otro se llama until. Entonces lo que están haciendo acá es recorrer desde aquí hasta aquí. Porque dice, y empieza en from, aquí. Mientras que sea distinto del until, o sea, mientras que no llegue aquí, va a ser algo. Y acá está sacando el dato. ¿Te das cuenta? Lo que quiero mostrar con esto es que el iterador no es un puntero. Tiene un comportamiento parecido a un puntero, pero tiene más información que un puntero. Miren. ¿Ya? Pero igual va a servir para recorrer la estructura. En este caso sería, van a recorrer el vector, ¿no? Y entonces queda más claro un poquito lo que es el iterador begin y el iterador en vectores. ¿Sí? Ya. Ok, chicos, algunos están en otra cosa, no sé dónde estará su mente, pero bueno, este tema es importante porque también este objeto van a trabajar menos usando vectores. ¿Ok? Listo, entonces estoy entrando acá. Aquí vamos a ver los recorridos. ¿Ya? Entonces, el begin es un iterador y el end también es un iterador, ¿no? Son como marcas ahí. Entonces, ustedes pueden declarar un iterador que apunte al mismo sitio que el begin. Pero como la estructura puede tener ahí datos enteros, datos float, cualquier tipo de dato, normalmente se declara el iterador de tipo auto. ¿Ya? Auto es como un comodín, ¿no es cierto? Yo puedo acomodar de acuerdo al contexto un elemento. En este caso se da cuenta que este es un iterador. Entonces, no es iterador porque se llama iter, ¿no? Sino porque este es un iterador y lo está creando del mismo tipo. ¿Ok? Ya, si ustedes ¿qué han logrado? Están haciendo que el iterador apunte al mismo sitio que el begin, ¿cierto? Están haciendo eso. El iterador, este iterador, una variable, está apuntando al mismo sitio que el begin. Para que están apuntando. Entonces, ustedes los diferencian, acá, van a sacar el dato. Y como yo tenía ahí el número 10, va a imprimir el 10. ¿Entendió? Listo. Ahora, ustedes también pueden hacer aritmética de punteros, o sea, pueden decirle iter más un desplazamiento de 2. Iter está apuntando aquí a la primera posición. El iterador, aquí en los datos estaría apuntando acá, ¿no? Hago un offset de 2, quiere decir que esto va a estar así. No se mueve, sino que a partir de ese punto, 1, 2, llegué al 30. Y estoy diferenciando, entonces que acá imprime 30. ¿No? Pero también pueden hacer que el iterador se desplace. O sea, le dicen iterador más. Entonces, este iterador ya no está apuntando acá, sino ahora sí se va a mover. Entonces, este se va a mover en una posición, ¿no? Entonces, este de aquí, el iterador, se ha movido. Ya no apunta al 10, sino apunta al siguiente. Que le han dicho iter más. Es acá. Si lo desreferencian, estarían imprimiendo el segundo elemento que es el 20. ¿De acuerdo? Ya, ahora. Hay otras funciones que están dentro de la librería STL y una de ellas es esta, mira, se llama distance. Esta función les da el espacio que hay entre un punto y otro. Por ejemplo, el iterador ahorita está acá, está apuntando al 20. Y el end está apuntando aquí, o sea, a una posición después del 100.
¿De acuerdo? Ya, entonces ustedes están calculando esa distancia. ¿Cuál es la distancia? La distancia es esta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Se entendió? Porque distante da la distancia en un punto y en el otro. ¿Se entiende eso? Una pregunta de esta diapositiva. Ya más o menos se han familiarizado con lo que es un iterador. Con un iterador yo puedo recorrer los elementos del arreglo. Se utiliza aritmética del primero. Si quieren sacar el elemento hay que diferenciar. ¿Estamos? Vamos. Recorrido. Ya se miren acá, los recorridos. Si el vector tiene esta data, por ejemplo, acá ve guarda enteros y tiene esta información, ¿no? Ustedes pueden acceder a los elementos del vector utilizando los objetivos. Entonces, por ejemplo, acá están recorriendo a través del índice, ¿no? El índice empieza en 0, y mientras que es menor que el del índice, esta es la función que les va a dar el tamaño de este arreglo. Obviamente acaba de decir 10, que sería desde el índice 0 hasta el índice 9, y acá solamente acceden al límite. Parecido arreglo. Ustedes ya saben que no están trabajando con un arreglo, sino con un plan. ¿Ok? La segunda forma de recorrer es a través de los iteradores, porque ustedes ya tienen dos iteradores en el vector. Uno está aquí, este es el iterador begin, ¿cierto? El begin apunta aquí. Y el end apunta a una posición después del último. Ya, es importante que recuerden que no apunta al último, sino está apuntando a una posición después del último. Ahí. ¿Ya? Entonces, ustedes pueden recorrer, le dicen ya, mira, yo voy a usar una variable. El nombre de pila de la variable puede ser la que quieran, pero esto es un iterador. ¿Cómo saben que es un iterador? Porque el begin es un iterador y están tomando un dato igualito al fin. Entonces, eso puede dar cuenta que el audio va a declarar esta variable del mismo tipo que el mismo. ¿De acuerdo? Te están diciendo, mientras que el iterador sea diferente de él, o sea, mientras que el iterador no llegue a él, ¿qué van a hacer? Los de referencia, o sea, sacan el dato y luego acá hacen que avance. ¿Entiendes el plan? Entonces, ¿qué está pasando? Están recorriendo con un iterador que se llama iter, este de acá. Primero le hicieron apuntar al lead y luego lo recorrió. Mientras no llegue a leer, significa que visitó al 100 y después ahí termina. ¿Verdad? O sea, visita el último elemento y después termina. ¿Se entiende este bucle? Esos son los iteradores. Luego, en el lenguaje C hay otro bucle que es casi parecido. O sea, no lo puedo comparar, ¿ya? Porque creo que no se entiende, porque el for de Python trabaja con los valores que tiene la función range, ¿cierto? Pero el otro for que también tiene Python trabaja recorriendo los elementos de una colección. ¿Vamos? Ya, a ese podría parecerse este bucle. Por ejemplo, nosotros podemos recorrer con los rangos también y hacer lo mismo que hice antes. O sea, yo puedo recorrer los elementos del vector, ¿sí? De esta manera le digo for, y acá yo declaro una variable, y esta variable también es de tipo auto. Como he puesto dos puntitos B, sabe que iba a apuntar a un elemento de B. B es un vector, ¿cierto? Ya, entonces, sabe que va a hacer esto. Ya, y lo va a recorrer desde el inicio hasta el final. Solo que hay un detalle, que acá ustedes han activado el ampersand. Significa que tienen permiso de escritura. O sea que si ustedes hacen referencia aquí, si quisieran, podrían modificar el dato. Y de hecho acá lo están modificando, porque dice i es igual a más igual 2. O sea que están modificando eso, ¿no? De 10 pasaría a 12. Pero en la siguiente vuelta del bucle, eso avanza acá. Y es en 20. Entonces acá estaría colocando el 22. La siguiente vuelta al bucle le pondría 32, 42, y así va barriendo todo el vector.
¿Se entiende? Ya. Pero fíjense que es otra forma de recorrer los elementos del vector. Este de acá es parecido, solamente que lo está recorriendo en el modo de escritura. Es decir, a pesar que tiene la pesa, le han puesto un candado que dice cons. ¿Sí? Ya, entonces el cons lo que está haciendo es, te permite acceder al dato, pero no modificarlo. Entonces, este de acá, esta instrucción de acá, lo que está haciendo es recorrer el vector, elemento a elemento, pero solamente para imprimirlos. Pero en este tipo de recorrido con rangos no tengo que desreferenciar, no ya estoy llegando al elemento, estoy llegando directamente desde el elemento del vector. ¿Se entendió? Ya, entonces, esto es cuestión de notación, o sea, ustedes eligen trabajar como quieran. Si quieren, trabajan así, operadores, si quieren poner por rangos, y dependiendo si quieren modificar el dato o solamente. ¿Se entendió? ¿Una pregunta? ¿Tres? ¿Ahí? Se pone el auto, es parte de la expresión. No, lo que pasa es que este dato de acá, el que tú has declarado acá, este iterador, ya, tiene que ser del mismo tipo de del mismo iterador. Entonces, por eso es que esto lo declaras como de tipo auto. Auto es una forma de declarar variables en C que te permite, por ejemplo, hacer eso. Mira, si yo hago esta declaración y digo, mira, X vale 101. Es un entero, ¿cierto? Pero yo puedo hacer esto. W es igual a 101 y acá le pongo auto. Entonces, igual estás creando una variable de tipo entero. ¿Cómo sabe el C qué tipo de variable es? Por el tanto. Si esto es un entero, te crea un entero. Pero si este fuese, por ejemplo, 101.0, ya no sería un entero. Si haces tú esto, te generaría un dato con punto total. Es decir, sería un doble. ¿No? Entonces, lo único que has hecho ahí es lo mismo, solo que estás tomando para esta variable el mismo tipo de dato del begin, y como el begin es un iterador a ese vector, estás haciendo que sea una variable que te permita tomar o recorrer también ese begin. No se podría declararla como operador. Es que no existe ese tipo de dato, porque es una clase, en realidad, ¿ya? Entonces, aquí lo único que estás haciendo es declararlo del mismo tipo de ese iterador. ¿Se entendió? También nota que cuando tú has declarado el vector, tú has dicho que el vector va a almacenar enteros, si tu vector se llama B. Entonces, cuando haces este es el begin de B, o sea, es el iterador de ese vector, no de otro. ¿Sí? Si tú hubieses declarado a B como, por ejemplo, un vector de datos doble, entonces ese iterador es distinto. ¿Sí? Te vas a dar cuenta que es un dato de tipo doble, pero lo que estás declarando es un iterador de la misma forma que el begin. ¿Se entendió? Ahí tienen las 4 maneras de recorrer. ¿Hay alguna pregunta? Hola. ¿Me entiendes? Listo. ¿Preguntitas, chicos? Bien, continúo. Directamente el link al C++, al manual del C++, para que puedan mirar lo del iterador, ¿no? Ahí está. Ya, entonces ahí pueden ir viendo esto. Ahora, fíjense, ustedes tienen aquí varias funciones del iterador, ¿no? Por ejemplo, el begin, el end, el set. Ya pueden ir más o menos investigando qué hace cada uno. Nosotros les vamos a enseñar algunas, pero no vamos a enseñar todas. ¿Ah? Entonces, vamos a ir avanzando. Listo. Pero ya se ven recorrerlos. Continúa. Ya, acá está haciendo prácticamente lo mismo, solo que para que quede un poquito más claro, ¿no? Pueden recorrer, por ejemplo, utilizando los subíndices para modificar los datos. Por ejemplo, aquí están haciendo un bucle. Bien. Bien. Que lo que está haciendo es modificar cada elemento del vector
en 1. Entonces, de 10 pasa a 11, de 20 pasa a 21 y así. ¿Entiendes el flip? Lo mismo pueden hacerlo con el A. O sea, es exactamente igual el mismo bucle. Solamente que están usando en lugar de los corchetes la función add. Y hace lo mismo. Entonces, de 11 está subiendo a 12, a 22, es igual. Aquí lo están haciendo con los iteradores. Están declarando el iterador iter y que va a ir desde el mismo punto donde está el begin hasta que llegue al punto del end. ¿Qué están haciendo cada vez? Lo están modificando. Pero ojo que acá, como este es un iterador, tienen que dar referencia. ¿Entiendes esta expresión? Sumando usos. Si utilizan el completo, el del for con rangos, pueden hacerlo así, de manera más sencilla. ¿Sí? Y ahí están modificando el rango. Acá sí no pueden modificar porque está con el cons, ¿no? Solamente lo pueden definir. Y no hay más misterio que eso. O sea, una vez que maneja la nomenclatura, ¿ok? Ya, pueden usar si quieran, si quieren esta, si quieren esta, si quieren esta. El borrado. Dice, el vector permite el borrado en cualquier posición entre valores, pero no al inicio. Simplemente pueden borrar el y ya está. El borrado reduce el tamaño del vector, pero no afecta el espacio despejado. Es interesante porque, miren, aquí el vector, el mismo de los días anteriores. Ustedes dicen, opa, están eliminando el último. El último es el 90, ¿no? Quieren eliminar el 90. El bombo. Dice, borrado en cualquier posición. Por ejemplo, aquí lo van a borrar. Si se erase, ¿no? La función se llama erase y es diferente del pop-up. El pop-up siempre elimina el último. En cambio, el erase le puede decir cuál. Y le dicen, desde el iterador begin, te desplazas una posición. Entonces, Número desconocido. si el begin está aquí, y ahí está el begin, ¿no? Y ahí está el begin. Entonces, ustedes están desplazando del begin una posición. El begin no se mueve, ¿ah? Simplemente están haciendo el cálculo, porque el begin es una posición. Entonces, en realidad, el que quieren borrar es el begin. Están borrando esta. Y quedaría así. Entonces, todos se reorganizan, están moviendo un casillero hacia adelante, no es que quede el casillero vacío. Ya están moviendo todos los elementos. Entonces, ese movimiento ya lo han hecho ustedes. Eso está haciendo el video. Bueno, si lo hiciesen sin vectores, ustedes tendrían que mover por código todos los elementos. Les digo que les conviene saber usar las funciones de vectores para sacar menos. Bien, y eso es todo, ¿no? Se ha eliminado el segundo de la tonalidad. Y acá lo están imprimiendo. ¿Cómo sale esto? Borrado total, esa es otra función, se llama clear. Este sí borra todos los elementos, o sea, está borrando todo eso. ¿Ven? Pero no redimensiona, es decir, sabe que en el arreglo, perdón, en el vector ya no hay ningún dato, pero todavía sigue dimensionado. Los casilleros existen. Con el shift to fill, esto dice todo. Entonces ahí tienen un vector que existe, pero ya está vacío, no hay ningún más. Entonces, como imprimen, le eliminan. ¿Sí? Entonces saben colocar elementos al vector, saben recorrerlo, saben eliminarla. No se funciona. Bien, entonces ahora hay que empezar a hacer ejercicios. ¿Sí? Listo, yo les he traído acá una serie de ejercicios, pero vamos a ir revisando uno a uno. Aquí hemos hecho lo mismo de varias maneras para que se sientan cómodos con la nomenclatura. ¿Ok? Ya, entonces voy a empezar. A partir de ahora estoy usando el GitHub porque los programas ya son más grandes. Entonces yo cuando les dé los links, les voy a dar link allí. Entonces ustedes van a entrar a mi GitHub y van a descargar el código. ¿Sí? Ya, yo estoy publicando el primero. ¿Lo abrimos? Ya lo pueden descargar. Lo descargan y lo descomprimen y lo abren desde el aire. ¿Estamos? Entonces, entren ahí, lo descargan. Van a entrar a mi GitHub
Ahí está. Entonces acá le dicen download. Se va a generar un archivo comprimido con todo el proyecto. ¿Sí? Ya, entonces en esta máquina, por ejemplo, lo descarga acá, en la carpetita de descarga. Entonces la puedes copiar a que ustedes quieran trabajarlo y llevar al libro. Lo voy a poner ahí ya. Ojo que antes de abrirlo, primero lo descomprime. Porque si no lo descomprime, no se puede ejecutar. O sea, lo pueden mirar el código del escenario, pero no se puede ejecutar. Entonces, primero le dan botón derecho del mouse y lo extraen. Le dicen extraer todo. Lo extraen y va a crear una otra carpeta. Miren, ha creado otra carpeta. Le hacen clic, hay una subcarpeta y ahí recién está el código. ¿Sí? Entonces, ahora ustedes pueden entrar al Celayo. Le dicen Celayo. Y desde acá lo abren, pero no entran con New, ¿no? Porque es un proyecto que les he dado, le dicen Open. Entonces lo buscan, yo lo tengo acá metido, pero todavía entro un nivel más. Tienen que llegar al mismo nivel donde está el CMX que quise. ¿Ya? ¿Ven? Acá genera otra carpeta adentro y ahí recién lo abren. ¿Lo abren? ¿Confían en el proyecto? Sí. Ya, le dice, voy a generar el del Ultimate Project. Sí, ya voy a hacer que active la ruta de esa máquina. ¿No? Entonces ahí está el CMX XT y está el MX. ¿Está? A ver. Entonces espero un ratito para que todos puedan ver el código. Y se los voy a narrar. Ya, entonces, a ver. Lo ejecuto, ¿no? Ya, este programita permite registrar varios elementos en el lector. Lo que yo quiera. Un número entero. ¿Cuándo acaba? Cuando se ingresa el cero. Cuando ingresa el cero, se acaba. Y el cero no se registra en el lector. Listo. ¿Sí? Entonces, ¿qué hemos hecho? Lo primero que tienen que hacer es esto. Tienen que incluir la clase vector para poder trabajar. Yo necesito tener acceso a esta clase. Y lo que tienen que hacer es incluir el vector. Include. Acá he declarado el vector. El vector está vacío. Ya, existe, pero está vacío. Entonces, tengo un bucle de un número. Si el número es 0, lo pongo al vector. Esto es lo que le estoy adicionando con el. Y entonces está al final, al final, al final. Está alimentando el vector hacia el final del vector. ¿Sí? ¿Entiendes eso? Ya, ahora imprimes. Acá estoy haciendo el recorrido tradicional. O sea, estoy yendo desde el índice 0 hasta el índice del último elemento. Y lo imprimo. Estoy usando la notación de regla. Ahora van a volverlo a imprimir, pero con el iterador. Entonces, estoy declarando acá la variable, puede ser cartera, hago que apunte al mismo sitio del inicio, y le digo, mientras él llegue al final, se imprime. Solo que acá está ya referenciando. ¿Se entendió? Ya, a ver. Ustedes tienen el programa, ¿no es cierto? ¿Se pueden máquina? Ya. A ver, lo que quiero que hagan es que modifiquen el código, acá, cometen código, de tal manera que ahora cada elemento del vector tenga 5 más. ¿Claro? O sea, si en el vector yo tenía estos datos, 78, 45, y estos de acá, fíjense que los he registrado. El código que ustedes van a hacer, logren que esto tenga 78 más 5.
45 más 5, 67 más 5, 90 más 5, ¿sí? Agréganlo y luego lo vuelven a imprimir. Modifiquen el vector. Háganlo acá. Continuación, ¿ya? Entonces, modifiquen cada dato del vector en 5 unidades. ¿Sí? O sea, debemos imprimir y luego lo vuelven a imprimir, ¿no? Para que no... Sí. Es una 5 donde dice vector Jorge que sí, es una 5 ahora era diferente. Claro, pero esto varía solamente al momento de imprimir. Lo que quiero es que modifiques el dato del vector. Es parecido, ¿no? Solo tienes que cambiar la línea en un... Imprímanlo para que lo miren. ¿Está? ¿Listo? ¿Alguien tiene alguna duda? Ya, noten que acá el manejo de la memoria es dinámico, pero ya no tienen que preocuparse por liberar la memoria. ¿Ya? Porque los métodos están hechos de tal manera de que eso se está haciendo justo antes del programa. Del programa. Una ventaja. ¿Sí? ¿Estás? ¿Se entendió? Ya. Ahora voy a cerrarlo y van a ver otro programita que hace lo mismo de otra forma. ¿Ya? Les explico acá. Les voy a explicar esto. Eso, perfecto. Bien. Listo. A ver, descarguenlo. Ya saben qué hacer. Ahí está. Lo descargan. Entonces voy a cerrar este. Lo cerré y ahora descargo el otro. Ahí lo tengo. Este es de acá. Lo estoy copiando para poderlo descomprimir. Ya está. Entonces lo voy a editar, ¿ya? Le digo open. Este es de acá. Lo tengo que entrar en mi clave. Muy bien. Voy a subir el reloj que me pegué. Qué bien. Igual, está incluida la librería vector. Ahora, le estoy preguntando al usuario cuántos datos quiere. En el programa anterior, definía el vector vacío y después iba añadiendo datos, ¿cierto? Ya, acá. Y primero le pregunto cuánto quiere y dimensiona el vector. Entonces, cuando estoy creando el vector, ya estoy dimensionándolo. Estoy diciendo que voy a crear un vector que va a guardar enteros, pero que tiene ya n si quiero. Y ahora voy a leer del teclado. Entonces, estoy utilizando el otro bucle, el for con rangos. Yo voy a recorrer el vector a cada casilla con i. Y está iterando directamente sobre cada casillero del vector. Entonces, ¿qué hago? Leo el dato, ¿ve? Y automáticamente lo leo en i. Y entonces estoy entrando al casillero y dejando el dato ahí. Para que salga aquí en qué dato va, están usando el contador, ¿no? O para saber cuándo. Sí, y cuando esto se ejecuta así. Número de elementos, fíjate. Entonces le dicen cuál va. Por ejemplo, acá están en el dato 0. ¿Sí? En el dato 1. En el dato 2. En el dato 3. En el dato 4. En el dato 5. Y este sería el último.
porque pidió solución. ¿Sí? Ya, por eso estoy usando ese contador. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta ahí? Si quieren imprimirlo, ahí están recorriéndolo. Ya, entonces acá están recorriendo y están iterando con este rubio, ¿no? Por contrato. Este itera directamente sobre el otro. Entonces tienen ahí el derecho. Entonces, si quieren decir para más, le dicen. ¿Entiendes ahí? Ah, perfecto. ¿Me preguntas? Bien, voy a hacer un break ahí de 10 minutitos para que se relajen un ratito y luego continuamos con los demás. Ya, si estás en libre los minutos, para ustedes. O sea, el tema de que he dado de ver para confundir desde eso. Por lo menos, a mí lo que me interesa ahorita es que tengan claro esto, que esto no es igual que esto. Nada más. Pues ya vas a ver, como clases que todos vas a ver esto. Yo pensé que me había perdido de algo. Sí, chiste.
Chicos, continúo entonces. Les voy a mostrar un par más y luego lo pongo para que ustedes hagan, ¿ya? Entonces, estoy volviendo aquí. Ya, les he publicado dos. Voy a publicar el tercero. Así lo mismo, obviamente que está usando la lista. Entonces, miren, lo mismo. Y lo voy a descargar. Ya la tengo. Este se llama. Ya. Estoy guiando por la hora. Bien. Ya lo estoy viendo. Y acá tienen todos los recorridos. El permiso necesita varios elementos al vector. Digo, por ejemplo, quiero 7. Y estoy registrando los datos. Y estoy haciendo diferentes tipos de recorridos. Lo hace con los índices, lo hace con numeradores, lo hace con rango y lo imprime a través. ¿Sí? Ya vamos a ver cómo está eso. Lo que tenemos que tener siempre es este include, ¿correcto? Que vamos a usar vectores. Entonces le estoy pidiendo al usuario que me dé el número de elementos, la dimensiono, la arreglo y de acuerdo a él. Y acá estamos leyendo los datos, solo que acá estamos leyendo con este. O sea, estamos iterando directamente sobre D. Entonces leemos en I y está registrando en el vector. Ya, entonces ahora está haciendo los recorridos. Si quieren con los corchetes, sería así. Si quieren con los iteradores, es decir, del iterador, desde el billet, selecto. Solo que el iterador acá se llama I. Y hay que desreferenciarlo. Estoy recorriendo. Si quieren con el otro, están aquí recorriendo con esa variable, pero usando el for con rango. Y entonces lo están recorriendo directamente. Y ahora miren, para imprimirlo al revés, estamos usando otro iterador.
ya no es el begin, sino que se llama R begin. ¿Ve? El iterador es distinto. Se llama R begin y va a hacer R. O sea, va a ir en red de allá, de allá. ¿Ya? Fíjense que este es otro iterador, ya no es el begin, sino se llama R begin. Y este es el R. Entonces lo va a imprimir hacia adentro. Por ejemplo, tienen solo 4 grafos. Y ahí lo está imprimiendo hacia adentro. ¿Entendió eso? Listo. Bien, cierro. Y ahí se más. Sería un ejemplo 2 del día. Lo va a hacer y lo voy a descargar. Sí. Sí, te puedes hablar. Entonces les voy a pedir que hagan esto. Miren, les voy a mostrar ya. Bien. Lo voy a colocar. Este programita trabaja con cadenas. Se le quieren hacer cadenas, varias cadenas. Parte, empiece, vamos a poner. Y repito otra vez el sábado. Termino el ingreso, ahí puedo ingresar todas las palabras que quiera, termino solamente con la palabra. Terminé la lectura de datos. Pero lo que quiero que hagan es que primero formen un arreglo, perdón, un vector con las palabras, sin incluir la última que sería el mismo. Después están dando la indicación al programa que ya no van a las palabras. Entonces las imprimen y luego forman un nuevo vector de donde no haya repetición. ¿De acuerdo? ¿Ya verán? Entonces, ahora lo que van a almacenar son cadenas, ya no números. El vector va a almacenar cadenas y ahí puede haber repetidas, las que quiera. ¿Ya? ¿Cuándo acaba el ingreso? Con la palabra. ¿Estamos? O sea, leen varias cadenas. Yo puedo registrar todas las cadenas que yo quiera. Por ejemplo, podría registrar. ¿Se faltan algunas repetidas por ahí? La palabra, pero la F tiene que estar en mayúscula. Terminaron. Entonces, por ejemplo, aquí han registrado todas estas palabras. Algunas están varias veces. Por ejemplo, el 1000 está 3 veces, ¿no? El 20 está 2 veces. Y así, podría haber varias palabras repetidas. Lo que quiero es que formen un nuevo arreglo
perdón, un nuevo vector, donde esté una sola vez. Y le envío, ¿ya? Háganlo. Y ustedes van a registrar hasta que se ingrese la palabra. Imprime el vector y luego depuran el. Si quieren pueden generar un segundo vector donde no haya repetido. Piénselo cómo hacer para que les pueda salir. Entonces hay que registrar palabras hasta que llegue el pico. ¿Ya? La palabra pico. ¿Ya? Y luego generan un segundo arreglo, un segundo vector, pero sin repetición. Una palabra repetida por ahí. Ya, estamos formando el vector o palabra. En la primera parte del programa están registrando palabras, ¿no? Hasta que venga la palabra PIC, pero la palabra PIC no forma parte del. Ya luego las pueden imprimir con el número que quieran. Y ahora lo que tienen que pensar bien es cómo forman el otro vector donde no haya repetición. La primera parte es fácil porque ustedes tienen que registrar nada más las palabras.
La otra parte la que tiene que pensar, o sea, cómo formarían el segundo vector donde no haya palabras repetidas. Pero si lo vamos a hacer, eso bien. Sí, no, sí, no lo puedo saber. Eso es muy difícil. Y primero estoy llamando lo que llamo el primer vector. Sandero. Bien. ¿Cuál es la dificultad para la segunda parte? ¿Tendremos que hacerlo con el mismo vector o podemos crear otro vector? No, la idea es que crees otro vector. Ah, ya. En el otro vector, pero en el otro vector no hay repetidos, ¿no? O sea, en el vector número 2 no va a haber repetidos. Que sea más fácil. Pero igual, o sea, tiene que pensar cómo filtran, ¿no?
O te falta que generas un segundo vector. Segundo vector, pero solamente pones una vez la palabra. Porque el segundo vector no va a tener elementos repetidos. Pero aún así me interesa complemento. Porque, por ejemplo, hay unos conceptos de la primera mucho. Pero después que debería estar pero ahí vas a pasar un poquito la fotografía. Pues digo, yo veo que la mayoría ya formó el vector, ¿no es cierto? Ya los impresos también. Empezarán a formar el segundo vector. Pero que en el segundo vector no hay repetidos.
Cambiar el arma para cambiar una colina más para colina. Entonces está no se le da temporal como que
No, pues solamente Ya ves, chicos, levanten la mano los que han terminado. Uno, dos, tres, cuatro. Capaz cinco, ¿no? Ya. ¿Cuál es la dificultad? O sea, ¿qué se les ha complicado? Los que no han terminado. ¿Cómo considerar las repeticiones? ¿Cómo ven las repeticiones? Ahí les puse la solución, ¿ya? Solo se repitió. Ahí puse la mitad. Primero había que revisar palabras, ¿cierto? Entonces, yo tengo acá la función y he repartido código en dos archivos. Tengo funciones .h y funciones
¿Sí? Entonces, vamos a ver. Incluso acá está hecho con funciones, así que lo van a poder mirar en el fondo. Y empiezo, ¿sí? Entonces, miren. Yo he declarado un tipo de datos genérico, dice de palabras. Este vector está declarado acá, o sea, el tipo de datos. Acá estoy creando el vector. Y entonces este vector guarda palabras. Pero en lugar de decir vector mayor y menor string, he creado un tipo atómico. ¿Verdad? Bien, entonces he creado un tipo atómico que se llama de palabras. ¿Qué es eso? Es lo mismo. ¿Sí? Y entonces acá he creado el vector. ¿Se entiende eso? Es un vector de cadena, que no está dimensionado, porque solamente he creado el vector, no tiene nada. ¿Ya? Entonces aquí cojo la palabra y lo coloco al vector. ¿Se entiende ese bucle? Digo push back, lo estoy formando el vector. ¿Se entiende ahí? ¿Todos? Acá lo imprimí. Ya, pero para imprimir lo está pasando a una función. Pero ¿cómo llevan el vector a la función? Fácilmente. El vector es de este tipo a la función. Y acá lo recorren. ¿Se entiende esa parte? Solo que hay un detalle. Cuando yo hago esto, así, he pasado un clon del vector. ¿Ya? Yo estoy acá, ¿no es cierto? Le digo imprimir y le dan B. Están haciendo esto. Este es el vector. Lo clonó y está yendo el clon. ¿Está claro? Pero me dice, si el vector tiene 1.000.000 de datos, ha tenido que clonar 1.000.000 de datos y lo pasa. ¿Se dan cuenta el costo computacional? Ya, entonces ustedes se lo pasan por referencia, evitan ese. O sea, acá le ponen el ampersand y entonces en lugar de sacar el clon, que vaya el clon, lo que saca es el vector. ¿Se entendió? Ya, entonces, era más porque no clona el vector. ¿Estamos? Ya. Y como acá solo lo van a imprimir, le ponen el candadito. O sea, lo aseguran para que no cambie nada. ¿Se entiende eso? Y ahí luego es un recorrido, miren. Están imprimiendo, imprimiendo, imprimiendo. ¿Se entendió eso? Listo. Ya, entonces, volviendo acá. Declaran el vector vacío, lo alimentan con palabras, lo imprimieron. Hasta ahí está el primer vector. ¿Vamos? Y ahora vamos a formar el vector sin repeticiones. También lo he hecho por funciones, miren. Hay un que se llama sin repetidos, me llevo el vector original, y esto le va a traer un nuevo vector, sin repetición, y lo imprime. O sea que estoy usando el mismo método de acá arriba para imprimir. ¿Entiendes eso? Bien, después lo va a hacer esta función, sin repetir. Vamos acá. Ahí está sin repetir. Llega el vector, ¿sí? El vector original, y acá tiene que formar el nuevo vector. Dice nuevo. ¿De qué tipo? De palabras. ¿Qué palabras? Era esto, ¿no es cierto? Una nomenclatura nueva, es decir, está creando un tipo algoritmo. Entonces, declaran el nuevo vector. Ya, entonces el segundo vector ya existe, pero está vacío. Se lo tengo que alimentar, pero sin colocar datos de. Miren lo que hago. Estamos trabajando con el iterador, del iterador begin hasta el iterador end. Estoy recorriéndolo con el iterador. ¿Se entiende eso? Ya. Saco un dato. ¿Sí? Estoy tomando un dato. Si estoy usando una función está, que lo único que va a hacer es verificar si esta palabra está en este vector. ¿Pero? Si es que está, me devuelve true. Y si no está, me devuelve false. Y entonces estoy diciendo, mira, si esta palabra del primer vector no está en el nuevo vector, lo voy a colocar. ¿Ok? Y esa. Entonces ustedes toman la segunda palabra, si no está, la colocan. Toman la tercera, no está, la colocan. ¿Se entiende eso? Y luego retornan el vector y la repetición. Entonces, esta funcióncita está. Déjame a ver. Porque acá ustedes simplemente reciben la palabra y el vector donde indica si esa palabra está. Lo único que hacen es, si quieren, si es que está, retornan true. Si no está, retornan false. ¿Se entendió? Y están formando el tercer vector. Perdón, el segundo vector. Ahí se los publico, ¿ya? Para que ustedes lo ejecuten y lo prueben. Estoy colocando el código de ¿ya? Ya, ese es el bien.
Ahorita sí lo pueden ver. Este es el índice. A ver, carguen en su máquina y lo chequean. Cualquier duda me avisa. Descarguenlo, ahí está la solución. Entonces, con este planeta les he enseñado a pasar el vector a la función. ¿Ya? O sea, la idea es pasárselo por preferencia, o sea, que no saque un clon, sino que vaya el mismo vector. Pero va a ser más rápido. ¿Sí? Ya. Cárguenlo, si hay una preguntita me avisan, o sea, evítenlo ahí en su máquina y chequenlo. Todavía tenemos ahí como 7 minutos de clase, así que cualquier cosita me pueden preguntar. Mírenlo acá. Y cualquier duda me avisan. Además está repartido en varios sitios, ¿no? ¿Ya te imaginas? Sí. Lo has borrado, ¿sí? Pero cuando borras, como que estás enterando son dos variables diferentes. El problema. ¿Cómo borras? No, es uno dentro de otro. Entonces tú estás pensando que este ejemplo es aquí. Y el otro recuerda que quiere borrar. Cuando lo borra, ¿qué pasa si lo borrado? ¿Hay alguna pregunta? ¿O preguntar? Ahorita es como transferir el vector hacia una función. Y la idea es que no lo clonen, ¿no? Sino que vaya al mismo vector. Si lo quieren proteger, entonces simplemente le ponen cons delante. Entonces están poniendo un candado para que no se puedan modificar. Y pruebas con tu mata. Entonces, en la siguiente clase voy a trabajar una media hora más con vectores, que voy a hacer matrices simulares con vectores. ¿Ya? Para que les enseñar a simular la definición de cómo se crea la matriz de los vectores. ¿Ok? Y luego ya empiezo con programación orientada a objetos. ¿Listo? Entonces, ¿qué tienen en el tranquilo? Si lo estoy cerrando. Tengamos
Si tú oyes el radio, es la cosa. ¿Qué me daban la foto? Sí, fuiste allá de la radio, cuando me fue de accesar y todo el rey. Sí, sí, porque bueno. No.